En la clase de hoy vamos a hablar sobre el sonido y sobre las funciones del sonido. Y debemos partir diciendo que la música electroacústica, eh, como lo hemos comprobado en la clase pasada, toma como material de partida cualquier fenómeno sonoro, sean estos de, digamos, procedencia microfónica o por síntesis. E indudablemente esta ampliación de las posibilidades de los sonidos que utilizamos para hacer música han generado mucha reflexión teórica, nuevas teorías, que parten muchas veces de las funciones que el ser humano le da al sonido. ¿Con qué criterios escuchamos los sonidos? ¿O qué funciones le damos a los sonidos que oímos? Para comenzar con el desarrollo de esto, vamos a partir de una experiencia, digamos, conocida, ¿no? Vamos a oír un primer tema de una obra de Mozart. Bueno, como ya sabemos, Mozart era muy respetuoso o amante de la simetría, y aquí tenemos una construcción simétrica en varios estratos. Eh, Básicamente lo articulamos en dos segmentos que funcionan, podríamos decir, el primero como antecedente y el segundo como consecuente. Vamos, por lo tanto, a escuchar el antecedente. También advertimos que este antecedente también se divide en dos segmentos eh, muy semejantes, con un contraste, el primero a cargo del piano y el segundo a cargo de parte de la orquesta. Ahí tenemos la partitura de los primeros 8 compases. Y aquí la partitura de los siguientes 8 compases, y podemos comprobar que son muy semejantes. La melodía de la mano derecha del piano la vamos a encontrar ahora en las flautas, y lo que hacía la mano izquierda está un poco más densificado, digamos, en el resto de los vientos, con algún detalle de saltos de octava diferentes, pero básicamente es lo mismo, pasa por la misma armonía, y también inclusive los motivos de acompañamiento son los mismos. Pero ¿por qué son los mismos si los sonidos cambiaron? Es decir, si comparamos el sonido de los primeros 8 compases, es muy diferente al de los restantes 8. Básicamente, del punto de vista de la representación gráfica del sonido, tenemos eh, dos modelos muy usuales. Uno es la forma de onda. Entonces acá yo he puesto en la parte superior la forma de onda del antecedente, eh, tocado en el piano, y que se ve en estéreo. Por eso tenemos dos formas de onda, mano
digamos, canal izquierdo, canal derecho, ¿no? En la parte inferior, luego de la barrita gris, que viene ahí en el medio, tenemos lo correspondiente a los vientos. Y podemos advertir que la forma de onda cambió mucho. La otra manera que tenemos de representar el sonido es a través del espectro. El espectrograma, aquí tenemos en la parte superior de lo que podemos llamar el antecedente que toca el piano y la repetición de ese antecedente que tocan los vientos en la parte inferior. También observamos, bueno, recuerden que en el espectrograma, en el eje vertical tenemos la frecuencia, los graves debajo y la alta frecuencia hacia arriba, y que la intensidad está representada por los colores. En este caso, los colores amarillo, naranja, representan los lugares donde hay mayor energía, mayor intensidad, y los que son de un amarillo más clarito tirando al verde, donde hay menos intensidad. Obsérvese que como son espectros armónicos, vemos las rayitas ubicadas correspondientes, digamos, a los armónicos de las distintas notas que va tocando, pero la energía está concentrada claramente en las fundamentales que están abajo, ¿no? Generalmente. Y digamos, el largo de cada uno de estos espectros tiene que ver con la duración. Lo mismo sucede, por supuesto, con la madera. La madera, como son más instrumentos, claramente, bueno, hay otro espectro. Y si bien también es un espectro o una combinación de espectros armónicos, digamos, luce bastante distinto. Es decir, digamos, la información que podemos obtener desde una computadora corrobora la experiencia inicial auditiva. Los sonidos son muy distintos de los primeros 8 compases a los restantes. Sin embargo, creo que nadie duda en decir, bueno, está repitiendo lo mismo. Ahí hay una contradicción. ¿Por qué, a pesar de contener sonidos tan diferentes, en cuanto a forma de onda y en cuanto a espectro, seguimos entendiendo que se trata de parte del mismo tema que se repite? Bueno, y la respuesta tiene que ver con que en la tradición musical el sonido está considerado como un soporte de la estructura musical. Es decir, lo que reconocemos como estructura musical en sí no tiene que ver con el sonido. El sonido es el soporte, la materia, digamos, portadora de la estructura musical. Pero la estructura musical depende de ciertas relaciones entre los sonidos, no tanto del sonido mismo. Y ahí entonces debemos hablar como que habría dos niveles. Por un lado estarían los rasgos distintivos fuertes, que son los rasgos melódicos y rítmicos. O sea, tenemos ahí estructuras melódicas y rítmicas que definen lo que llamamos un tema, motivos, temas, las frases musicales, como ustedes quieran denominarlo. Y es lo que se conserva entre, digamos, la primera versión y la segunda. Y es lo que permite establecer la identidad, es decir, es lo mismo que está repetido, por supuesto, con otros instrumentos, es decir, notamos que hay un cambio. Y ese cambio tiene que ver con lo que podríamos llamar, dentro de esta noción tradicional, los rasgos secundarios, porque lo que cambia es el timbre, también podemos decir cambia un poco la dinámica, podría cambiar la articulación, es decir, hay otros rasgos secundarios, pero el mantenimiento de las relaciones interválicas, de intervalos melódicos, de intervalos de tiempo, es lo que hace a la identidad, y en este caso a la convicción de que se está repitiendo lo mismo, ¿no?
Eh, Tanto es así que el timbre y estos otros aspectos como puede ser la articulación, la dinámica, son rasgos secundarios que inclusive tenemos casos donde no está indicado el instrumento, ¿no? Por ejemplo, el arte de la fuga de Bach, ustedes saben que Bach no dejó, digamos, aclarado para qué instrumento es eso. De hecho, hay distintas versiones que pueden ser todas válidas, o parece ser que, digamos, él conforme con la estructura melódico-rítmica que anotó, dijo, bueno, esto es lo que yo hice, en este caso, tóquenlo como quieran, confiando quizá que su estructura melódico-rítmica iba a resistir los distintos cambios de timbre. Puede ser una hipótesis, puede ser también que ustedes saben que esa obra quedó inconclusa, que no alcanzó a escribir, pero es raro porque normalmente uno cuando comienza, no cuando termina, pone para qué instrumento es. También se dice que es una obra que puede ser simplemente una especulación abstracta, que no importa tanto lo que suena, sino la estructura in abstracto. Pero suena muy bien, o sea que no creo eso, pero bueno, por supuesto, ya entra en un terreno para discutir en todo caso. Pero lo que quiero señalar con esto, que por ejemplo hasta el barroco, el timbre era muy secundario. Y quizá después sigamos viendo cómo evoluciona el pensamiento musical en los clásicos, en los románticos. El timbre empieza a tener un poco más de injerencia. Y podríamos decir que cuando llegamos al siglo XX, todo lo que es siglo XX-XXI, va a ser testigo de una tendencia en la cual se van a ir convirtiendo estos rasgos secundarios para la tradición en, digamos, como que van a ir cambiando de estatus y van a convertirse también en rasgos distintivos, rasgos fuertes, ¿no? Entonces, cuando más llegamos a la actualidad, más preocupación, más interés hay en el timbre. Piensen ustedes en la melodía de timbres de la Escuela de Viena. Pensemos, por ejemplo, uno podría ser una especie de hilo conductor, que habría que ir más atrás también, y por supuesto que hay excepciones, ¿no? Pero uno podría pensar en la sutileza tímbrica de Debussy, la búsqueda, digamos, de cómo a través de un tratamiento armónico y registral distinto para la época, él, digamos, está jerarquizando cuestiones del timbre, tanto en obras para piano como en obras orquestales, ¿no? Y podríamos conectar eso con lo que hace después Schoenberg, por ejemplo, en Farben, que es la tercera de las piezas orquestales Opus 16, que se llama justamente Colores, y se la conoce como la pieza del acorde cambiante, porque digamos hay un acorde que aparece muchísimo, con leves cambios y con muchas instrumentaciones distintas, ¿no? Y también podríamos conectarlo, a lo mejor ya entrando en la segunda mitad del siglo XX, con obras como Atmosphere de Ligeti, y para llegar más a nuestros días con todo lo que han venido trabajando el espectralismo, los músicos espectralistas franceses como Grisey, Murel, que trabajan las obras, digamos, trabajan desde el sonido, componen más con sonidos que con notas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y lo mismo podemos decir a lo mejor del rol que viene ocupando la articulación o la dinámica. Eh, Así que bueno, esto va cambiando aún en la música instrumental. Indudablemente en ese cambio también el surgimiento, más o menos en los 50, de la música electroacústica aportó, digamos, una nueva visión o una nueva audición, yo diría, sobre esta cuestión del timbre. Sin embargo, en la música electroacústica también
vamos a encontrar muchos ejemplos donde aún hoy en día, o pasajes, o secciones, o horas enteras, donde se sigue jerarquizando, digamos, ese rol ya reconocido para el sonido desde la tradición. Entonces, en este cuadrito vamos a poner las distintas funciones que podemos encontrar en la música electroacústica y vamos a tratar de escuchar o ilustrarlo con breves ejemplos, ¿no? El sonido funciona como soporte de estructuras musicales, como lo hemos visto recién en Mozart. Aclaramos entonces que ahora con mayor o menor interdependencia entre sonido y estructura, es decir, son dos cuestiones, el sonido como materialidad y la estructura. Cuando decimos estructura, que estamos pensando más en estructura interválica o rítmica, pero admitiendo que en la música contemporánea está esta riqueza, digamos, este relieve, donde el sonido en general también va a ser o va a tener un rol estructurante, digamos, ¿no? Para ilustrar esto vamos a oír un pasaje de una obra que se llama Turenas, que es del compositor estadounidense John Chowning. Es un fragmentito donde podemos, si bien en un lenguaje contemporáneo, distinto a los sistemas de altura y de ritmo que advertimos recién en Mozart, pero está un poco aún esa impronta, digamos, esa preocupación, esa manera de encarar esta cuestión. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, en ese grupo rápido descendente, toda una modulación tímbrica que hace él, que después, de una manera cuasi simétrica, la retorna hacia el agudo al final. Hay otros lugares intermedios donde hay material que tienen espectros armónicos y por lo tanto notamos alturas y hasta, digamos, intervalos al menos semejantes a los intervalos convencionales del sistema temperado. Aunque también al principio hubo sonidos muy tenidos, digamos, muy largos, que iban evolucionando en timbre y en intensidad, y que ahí nos hacen, digamos, nos obligan a prestar un poco más de atención al sonido, ¿no? Es decir, hay una cosa compartida, pero aún podríamos decir que aquí uno lo escucha esto y entiende que es música. No cuestiona si es música o no. A lo sumo puede decir, bueno, es una música rara, extraña, no estoy habituado, en qué tonalidad estará esto, no lo sé. Pero, digamos, lo entendemos como una estructura musical. Pero el sonido no solo funciona de esta manera, y la música electroacústica ha encontrado también otras funciones, o ha incluido en la música otras funciones que ya estaban antes, digamos, ¿no? El sonido también lo entendemos como un soporte de indicios que nos remiten a las experiencias de la vida cotidiana. ¿Qué es un indicio? Un indicio es, digamos, algo que nos indica. En este caso, los indicios nos remiten a las fuentes. Es decir, oímos sonidos que sabemos de dónde provienen y eso nos describe o nos ubica en determinado contexto. Vamos a escuchar un fragmentito de otra pieza electroacústica que pone en juego a los sonidos como indicio. Se trata de una obra de un compositor chileno, Federico Schumacher, y la pieza se llama Las partículas elementales. Es un fragmento relativamente breve.
Es decir, acá, si nos preguntamos qué escuchamos, escuchamos pasos, escuchamos a alguien que camina y que inclusive, si prestamos atención, pasa por distintas habitaciones, por pisos que suenan diferentes. Eh, bueno, eso es indicio, esos son indicios, ¿no? Lo escuchamos con otra expectativa. Eh, Hay un teórico compositor, Dennis Smalley, que a esto lo llama la escucha causal. ¿M? También es válido. Es decir, porque tratamos de determinar las causas que produjeron estos sonidos. Y uno dice, bueno, pero la escucha causal también de alguna manera estaba en la tradición en las llamadas obras musicales descriptivas, los poemas sinfónicos, la música, por ejemplo, si uno dice en la Sinfonía Pastoral de Beethoven, donde en el cuarto movimiento hay una tormenta, y uno, sabiendo eso, con un poquito de imaginación escuchamos los truenos, el viento, la tormenta que se desata. Uno dice, son indicios. Bueno, claro, es algo así como una especie de transcripción de los indicios de la naturaleza, pero al sistema de altura y de ritmo que está usando Beethoven. Es decir, él nunca abandona ni la tonalidad, ni las leyes de la armonía, ni la construcción con los motivos, ni nada de lo que viene haciendo, pero le pone ahí ese plus de que cómo estructura eso asemeja, digamos, los sonidos de una tormenta y se convierte en una obra descriptiva evocadora. Alguien puede desconocer que se llama la Sinfonía Pastoral y que Beethoven en ese cuarto movimiento habla de una tempestad y la va a entender igual a la obra, porque va a entender, digamos, la estructura musical, las armonías, todo lo que pasa. Es decir, que los indicios ahí están como evocados. ¿Sí? Es diferente el caso de cómo trata los indicios la música electroacústica, porque a través de la toma con el micrófono está poniendo los indicios reales, digamos, ¿no? Sin que medie algún tipo de proceso, llamémosle, de transcripción, ¿no? Entonces es otra la cuestión, porque uno dice, bueno, yo no sé si esto que es parte de la realidad puede entrar a una obra musical. Bueno, esa es una discusión, ¿no? Y hay como dos posturas. Algunos que dicen, bueno, entonces esto no es música. Si yo trabajo con indicios, es otra cosa, puede ser otro tipo de arte. Y de acuerdo a esto han surgido nombres, los relatos sonoros, los paisajes sonoros, soundscapes, etcétera. Son términos que a veces se usan para este tipo de composiciones donde el indicio es muy fuerte. Pero como en general esto lo terminan haciendo músicos compositores, también hay algún, uh, algunas cuestiones que tienen que ver con la composición que van más allá de que, claro, acá no van a encontrar no solo modos mayores o menores, tampoco series dodecafónicas, ni sonidos temperados, pero digamos que hay cuestiones que tienen que ver con la forma, con el fraseo, con la dinámica, con la textura, cuestiones que tienen que ver con la música, pero hechas con estos otros sonidos que ya no son notas, sino que son indicios. En general, de todas maneras, a todas estas experiencias se las engloba dentro de la música electroacústica. Hoy insisto, hay dos posturas. Algunos
prefieren darle algún nombre particular y han surgido nuevos términos que ya iremos viendo, pero en general está dentro de la música electroacústica, porque también puede darse el caso de una obra que a lo mejor en un, no sé, 90-95% responde a estructuras musicales más entendibles como tales, como en el caso primero que escuchamos, pero en algún momento hay un guiño con un indicio que se cuela ahí y que se dialoga con eso y después desaparece. Entonces, uno dice, bueno, y hay que es una cruza de ambas cosas. Por supuesto, la imaginación nos lleva a hacer todo lo que las máquinas nos permitan hacer, lo podemos hacer con esto. El asunto entonces después está en cómo lo explico, cómo lo conceptualizo, cómo lo tomo, cómo lo oigo en última instancia, ¿no? Hay una tercera función, podríamos decir, donde el sonido funciona como soporte de signos. Y dentro de esto, una primera ramificación muy importante también, que son los signos verbales, es decir, todo lo que tiene que ver con el habla, con la voz, con la palabra. Uno puede decir, bueno, aquí también la relación entre texto y música ha dado mucha tela, digamos, durante toda la historia de la música, ¿no? Desde el hecho mismo de que algunos antropólogos o musicólogos consideran que la música viene de la palabra, como que la palabra se hace poesía, adquiere un ritmo y termina, digamos, con mayor énfasis, generando un contorno melódico y se convierte en canto, ¿no? Entonces uno podría pensar que el origen del canto tiene que ver con una especie de transformación emocional de la palabra, y bien puede ser eso, ¿no? Piensen ustedes que muchas terminologías analíticas siguen utilizando la idea de frase para la música y son términos que vienen de las estructuras verbales. Es decir, que hay como una relación o una herencia o algún vínculo. Y ni que hablar luego todo lo que, digamos, qué sé yo, piensen en el surgimiento de la ópera, en todo lo que puede significar la relación texto-música. Es algo que siempre ha estado. Pero también aquí, en la música electroacústica, hay, digamos, una vuelta original de esto, ¿no? Es decir, uno puede, digamos, procesar el material grabado de voces y esto puede llevarnos a distintos modos de leer los textos. Cuando decimos esto, estoy diciendo doblemente. Puede ser distintos modos en que quien va a leer un texto que vamos a grabar lo dice. Podemos pedirle, por ejemplo, que lo diga enfáticamente, que lo diga susurrando, que lo grite, que lo diga en forma interrogativa, y grabamos todas esas versiones y con eso construimos luego alguna música electroacústica. Pero también esta idea de nuevos modos de leer un texto tiene que ver con cómo nosotros como compositores, una vez que hemos grabado ese texto, puede ser por ejemplo una poesía o lo que fuera, lo modificamos, lo elaboramos y justamente es nuestra lectura como compositor la que termina dándole otra forma, donde puede llegarse a momentos en que ya no se entienda más qué es lo que decía. Si puede haber toda una gradación que puede tener que ver con aquello que ciertas posturas contemporáneas llaman la deconstrucción. Es decir, tomamos un material y lo desarmamos todo y armamos otra cosa con esos componentes que eran de aquel material y que dan ahora otro objeto distinto, pero que en el fondo están evocando aquel punto de partida preexistente, ¿no? Eh, Hay algunos casos también aquí donde los compositores que trabajan mucho con esta cuestión de los signos verbales
han buscado otros términos para definir esto, quizá para no meterse en el conflicto cuando alguien dice, pero esto es música, ¿no? Entonces, bueno, no es música, es otra cosa, para no discutir, digamos, ¿no? Por ejemplo, hubo todo un movimiento en un colectivo de compositores suecos, a los cuales perteneció, entre otros, Sten Hansson, que a sus realizaciones con fuerte empleo de signos verbales las llamaban Text Sound Composition, es decir, composiciones de texto y sonido. Como diciendo una cosa a mitad de camino entre poesía y música. Vamos a escuchar un fragmento de una Text Sound Composition de Sten Hansson que se llama How Are You? How are you? Are you? Es decir, todo este segmento, algo parecido a lo que vimos en la clase pasada que hacía rap con el indicio de la puerta, pero acá en vez de un indicio, toma una frase, elige un idioma muy popular en todo el mundo como es el inglés, para que de alguna manera haya más posibilidad de que mucha gente entienda qué está diciendo, pero después es como que al principio uno quizá sorprendido por esto, ¿cómo lo escucha? Lo escucha tratando de entender lo que dice, porque sabe que es una voz. Si no lo escucha con la oreja que ponemos cuando escuchamos una estructura musical que nos damos cuenta que es música. Ni tampoco un indicio. Uno podría tomar a veces digamos, la palabra como un indicio si es la voz de alguien conocido. Yo digo, es la voz de fulanito de tal. Entonces, lo estoy tomando también como indicio. Pero en este caso, una voz neutra, nos vemos más que nada como invitados a tratar de entender el significado de lo que está diciendo. Ahora bien, como pasaba el otro día con la puerta, cuando se producen las elaboraciones, el indicio de alguna manera se disuelve y empezamos a escuchar los materiales. Y acá también pasa eso. Cuando empieza a transformar, digamos, esa frase inicial, uno ya deja de preocuparse por qué está diciendo y empieza a escuchar los sonidos. O sea que terminamos haciendo una suerte de escucha musical, pero con estas, llamémosle, redes de relaciones que no son las redes estrictas de una escala cromática o la que fuere, ¿no? Habría también una cuarta función dentro de los signos que tiene que ver con las citas musicales o los montajes. Y a su vez todo esto tiene que ver con lo que llamamos los dispositivos intertextuales, si cuando dentro de un texto metemos otro texto, citamos, ¿no? Entonces, la cita, que también es una cosa que se ha usado siempre en la música, pero que en el siglo XX ha tomado, digamos, nuevos sentidos, también aparece como posibilidad y con recursos originales o únicos en la música electroacústica. En ese sentido, cuando uno cita un fragmento musical preexistente, estamos tomando esa música como un signo también. La cita es una especie de signo complejo. Acá tenemos un ejemplo de Dieter Kaufmann, que es un compositor austríaco. Piner Berkel se llama la composición, es un fragmentito lo que vamos a oír. La traducción sería algo así como artesanías vienesas. Y bueno, la escuchamos, después le comentamos algo, ¿no?
Son todos segmentos que están yuxtapuestos de una manera muy contrastante. Eh, no todos son, digamos, citas musicales, las hay, algunas de ellas, que han notado claramente, pero hay también algunos indicios y también hay signos verbales, es decir, hay una combinación quizá de estas otras funciones que por otro lado, de alguna manera, en lo macro tiene una estructura musical, porque al darle prácticamente la misma duración a todos estos materiales tan disímiles, está generando una especie de pulso, de compás, de estructura métrica, que sería parte de la estructura musical. O sea, que en grande estaría la estructura musical, pero en vez de tener notas, tiene citas, tiene indicios, tiene signos verbales adentro, ¿no? En el listado de obras que tenemos, estas composiciones están, así que si alguno tiene curiosidad ahora y la quiere luego escuchar toda entera, los invito a que lo hagan. No son muy extensas. La de Schumacher sí, pero la de Schumacher la vamos... después les voy a pedir alguna cosita especial. Pero estas otras que son breves, la de Hanson y la de Kaufman la pueden escuchar como para advertir los procedimientos que hacen, ¿no? También están los montajes, que más que nada pueden ser montajes de estilo, ¿no? Y para ejemplificar esto elegí un fragmento, también un pasaje de una obra de Francisco Krepfel, compositor argentino, el introductor de la electroacústica en nuestro país prácticamente. Y en esta pieza que se llama Metrópolis Buenos Aires, él también combina, digamos, signos verbales con fragmentos de música de distintos estilos. Yo empecé Yo empecé haciendo del instrumento mi vida. Yo empecé a estudiar el instrumento a la edad de 12 años, haciendo del instrumento mi vida y mi medio de vida. Y aquí tenemos, por supuesto, material derivado de tangos, de solos de bandoneón, que están, digamos, montados de tal manera que no sonarían de la misma forma que podemos oírlo en un tango tradicional, ¿no? Tradicional o no tradicional. Es decir, hay como un montaje justamente de estos materiales. Bueno, estas serían los casos donde el sonido funciona como soporte de algo, ¿eh? Es decir, el sonido es el portador de las estructuras. Pero hay otro caso más, donde esto no ocurre así. Por eso la flechita ahora va para otro lado. Y es cuando tenemos un sonido desconocido, un sonido que no sabemos de dónde viene y no le podemos atribuir una estructura musical conocida, ni tampoco identificar, hacer una escucha causal y decir de dónde viene, de qué indicio o indicio de qué es. Tampoco nos parece nadie que hable ningún idioma. O que se cite nada, digamos, ¿no? Entonces en esos casos decimos que el sonido funciona como soporte, como estímulo en sí, es decir, es un estímulo autónomo. No nos queda otra que tomarlo como fenómeno plástico espacio-temporal, ¿no? Hay un fragmentito de una obra de Francis Dumont, que es un compositor franco-canadiense,
La obra se llama Bosque Furioso y es un fragmento muy corto, pero que ilustra claramente esta idea de estímulo en sí. Claro, hoy en día, cuando uno escucha estos sonidos extraños, ya sabe que vienen de una computadora, ¿no? En otros tiempos uno dirá, debe ser un monstruo, un fantasma, o de dónde será ese sonido. Hoy en día sabemos, todo el mundo, así no seamos, eh, no estemos vinculados a la música electroacústica, todo el mundo sabe por los efectos especiales de las películas, etcétera, que hay algún tipo de máquina, dispositivo, de donde se hacen esos efectos especiales, y uno puede pensar que esto es eso, ¿no? O sea que irremediablemente casi que terminamos haciendo una escucha causal, pero cuando uno dice, bueno, no sé de dónde viene, no tengo ninguna estructura de referencia, medio que no nos queda otra que tratar como de describirlo, de decir, a ver esto cómo es, qué pasó, qué hacía, subía, bajaba, era áspero, después parecía como que rebotaba en las paredes, es decir, estamos tratando de describirlo, ¿no? Y esta idea del sonido como estímulo en sí es quizá la más fuerte que gobierna todo este juego de funciones cuando hablamos de música electroacústica, porque, bueno, Pierre Schaeffer, el padre de la música concreta, él propuso varios términos, ¿no? Uno de los primeros es la idea de la escucha reducida o escucha restringida. Y esta idea de escucha reducida o escucha restringida tiene que ver con esto, con concentrarnos en el sonido como estímulo en sí, tratar de olvidarnos de sus causas, de sus indicios, de sus estructuras de referencia y tratar como de concentrarse en cómo suena, qué tiene de particular este sonido con respecto a este otro. Y para diferenciarlo de la idea de nota, sobre todo, que es la idea del llamémosle, el ladrillo de construcción de la música tradicional, digamos así, serían las notas, él propone otro término que es el de objeto sonoro. Entonces él dice, bueno, mediante la escucha reducida vamos a acceder al objeto sonoro. Pero en su planteo va un poquito más allá, porque él dice que todos los sonidos, sean estos provenientes de estructuras musicales, de indicios, de signos, contienen una parte de objeto sonoro. Es decir, depende en realidad de nosotros, de nuestra manera de escuchar. Él nos propone una suerte de entrenamiento a través de eso que él llama la escucha reducida, para centrar nuestra escucha en lo que tienen de objetos sonoros todos los fenómenos sonoros. Un poco la propuesta de Schaeffer tiene que ver con eso. Nosotros en próximas clases la vamos a profundizar, porque justamente ha sido como la primer gran formulación teórica que tiene que ver con la música electroacústica. Si bien él estaba, ustedes saben, y también de esto vamos a hablar un poquito en próximas clases, que al principio estaba como una especie de dicotomía, de dualidad entre la música concreta y la música electrónica, ¿no? Como que eran dos ramas distintas. Después, de alguna manera, se juntaron y en la misma hora puede haber sonidos que vengan de una captura microfónica o sonidos de síntesis. La teoría que él hace es abarcativa de todo esto, o sea que sirve para la música electroacústica en general, ¿no? Después han sucedido otras teorías más recientes que también en algún momento vamos a charlar, pero el punto de partida es un poco Schaeffer. Y para
simplemente redondear lo que estábamos diciendo, bueno, este gráfico pretende un poco sintetizar esto, ¿no? Es decir, el sonido como que tiene dos maneras de ser oído por nosotros. Una, si acentuamos el soporte, y entonces lo tomamos como un indicio, o como signo verbal, o como estructura musical, o aún como citas dentro de otra obra, ¿no? Pero por otro lado, todos esos sonidos también pueden ser oídos como objetos sonoros. Para eso, bueno, vamos a incorporar un montón de términos que él propone y vamos digamos, a ejercitar nuestra escucha. Yo diría que esa misma ejercitación de la escucha del objeto sonoro la vamos a hacer de varias maneras. Cuando un compositor electroacústico está componiendo sus sonidos, está haciendo eso, está entrenando su oído. Normalmente uno escucha eso que grabó, que puede ser generado por un dispositivo de síntesis, una computadora, puede ser algo que grabamos con el micrófono, no importa ya. Y lo escucha varias veces y empieza como a decir, bueno, ¿qué le falta, qué no me gusta y qué me gusta de este sonido, ¿no? Y entonces a través de distintas herramientas lo vamos modificando y lo volvemos a escuchar. Digo, no, ahora se me fue la mano, me gustaba con más brillo, pero ahora se me fue la mano, tiene mucho brillo, bueno, le voy a sacar un poco de brillo y lo vuelvo a escuchar, etcétera. Y en ese oír 10, 15, 20 veces hasta que uno dice, bueno, acá este es el sonido que buscaba, o este es la copia que más me gusta, etcétera. Está todo un entrenamiento del oído, una audioperceptiva del timbre, del sonido mismo. Uno dice, ¿por qué sonido y no timbre? Porque cuando hablamos de sonido hablamos de varias cosas a la vez. El timbre, por supuesto que sí, pero también la articulación hacia el sonido y la dinámica. Es decir, cuando hablamos de sonido hablamos de un proceso mucho más complejo, donde porque a la larga el timbre es también una escucha causal. Yo digo, eso es un oboe, eso otro es un piano. Estoy definiendo las fuentes. Y no hay que quedarse con eso, porque digamos de un oboe o de un piano pueden salir muchos objetos sonoros distintos. Piense ustedes nomás, y ya dejamos, la gran diferencia que tiene cómo suena la nota más aguda y la nota más grave del piano, tocadas, digamos, de la misma manera, con la misma intensidad, y supongamos que hacemos, qué sé yo, una redonda ligada, la tocamos en un extremo y en el otro. Hagan la prueba. Son totalmente diferentes esos sonidos, esos objetos sonoros. Y decir que es una nota do o la, no, es poco, es una reducción muy pobre de todo lo que pasa ahí dentro de cada uno de esos sonidos. Y a eso apunta esta idea de objetos sonoros, a sensibilizarnos, a preocuparnos, a abrirnos la puerta a toda esta, digamos, maravilla del sonido, donde la electroacústica va a cumplir un papel muy importante. Bueno, dejamos aquí, no sin antes decir que también en esta clase 2 hay un trabajo práctico, que está anotado con los materiales que van a encontrar en el campus, y no me voy a ampliar sobre eso porque creo que es muy claro como para hacerlo. Así que recomiendo que estas actividades, en este mes en que lo hacemos de esta manera, traten de hacerla periódicamente, porque como cualquier disciplina, es mejor ir haciéndola, digamos, está pensado para que cada una de estas actividades se haga en una semana. Entonces, lo ideal sería que ustedes tengan esa disciplina de semana por semana, entrar al campus, ver la clase que corresponde y tratar de hacer las actividades que en cada semana propongo para que puedan ir, digamos, incorporando todo esto y desarrollando entonces esta escucha reducida que propone Schaeffer. Bueno, hasta la próxima.